500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de ti. Una nube de victoria invade toda la iglesia. La previsión de Dios dice que va a llover lenguas de fuego por todos los lados, y de esa bendición quiero salir mojado, mojado y revestido por ese poder. Ahora lo imposible va a acontecer, es la promesa de Dios, el fuego va a caer por ese poder, es la promesa de Dios, el fuego va a caer por ese poder. Ya comienza a acontecer, debajo de esa lluvia puedo contemplar, aleluya de aquí, gloria aleluya de allá, inundando los hermanos, bendición en las manos. 7 pasos para el arrepentimiento. Aquí el salmista da una descripción de cómo debe ser uno para con Dios. Amén. Aquí léalo y léalo y léalo hasta que pueda entender de cómo se presenta uno delante de Dios. No se puede presentar de una manera impropia. No se puede presentar como uno quiere. Uno se presenta a Dios de la manera correcta. Amén. La palabra arrepentimiento viene de varias palabras griegas que significan, diga conmigo, cambio. Eso es lo que significa arrepentimiento, un cambio. Cambiando nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, de proceder. Si no hay arrepentimiento, jamás habrá cambios en nuestra vida. Por eso hay personas que pueden venir a la iglesia, pero no hay cambios en sus vidas, porque ellos no quieren dejar de hacer lo que están haciendo, o de pensar como están pensando, o de practicar lo que están practicando. Porque arrepentimiento es un cambio de vida, mente, corazón, manera de pensar, manera de actuar. Ahora bien, si hay un cambio, debe de haber un propósito. Y en ese propósito hay una transformación. Por eso usted mira a la gente cuando viene a la iglesia o empieza a venir a la iglesia o participa en el evangelio, la gente que le conocía le dice, ¿qué te pasa? Te miro diferente. Hay un cambio. Ya no participas de esto. Hay un cambio. Ya no vas a este lugar. Hay un cambio. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento. Una de las cosas primeras que debemos de pensar nosotros cuando estamos en la iglesia es si estoy, escuche esto, si estoy verdaderamente arrepentido. Porque si estoy arrepentido y no he cambiado, entonces hay algo que está mal. Quiere decir que estoy viniendo a la iglesia o estoy en la iglesia, pero no hay arrepentimiento. Y lo peor que le puede pasar a un cristiano es decir que es cristiano y no hay arrepentimiento. Amén. Pastor, ¿cómo puede ser eso? Bueno, se lo compruebo bíblicamente. Judas andaba con Jesús y jamás se arrepintió. Judas andaba con Jesús y sustraía dinero de la bolsa. ¿Usted cree que una persona que está arrepentida roba? No. Una persona que está arrepentida no roba. Mas Judas no estaba arrepentido porque dice que sustraía dinero de la bolsa. Y cuando aquella mujer, María Magdalena, rompió el frasco de alabastro que costaba 300 denarios, dijo, Señor, eso se lo hubiéramos dado a los pobres.
Él lo que miró es que habían ahí 300 denarios que podía haberse robado quizá unos 100. Pero jamás se arrepintió. Judas no se ahorcó porque se arrepintió. Judas se ahorcó porque no podía soportar el peso de la culpa, que es diferente. Y Dios le dio suficiente tiempo para que se arrepintiera. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, produce cambios. Y si no hay cambios significativos, entonces no hay arrepentimiento. ¿Sí me está entendiendo? Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Mateo 21, 28 y 29 dice, un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. El arrepentimiento produce cambios. Y si no hay cambios, hay que empezar a trabajar en ellos. Amén. Porque si el arrepentimiento no produce cambios, no es que la palabra de Dios no tenga poder. No es la gente. Es uno mismo que no quiere cambiar. Amén. Por eso yo vengo a la iglesia. No para cambiar la iglesia. O para cambiar al pastor. O para cambiar a los líderes. No, yo vengo a la iglesia para que Dios a través de su palabra me cambie. Yo vengo a la iglesia para que escuchar el mensaje, Dios produzca en mí un cambio de arrepentimiento. Si Dios no produce un cambio, quiere decir que Dios no sirve, pero Dios sí sirve. Dios tiene el poder de perdonar, pero a través del arrepentimiento. ¿Cuántos desean que Dios los perdone? ¿Cuántos desean arrepentirse? Pastor, ¿de qué me tengo que arrepentir? Bueno, por eso es este mensaje. Quizá usted no esté practicando cosas muy graves, pero está practicando cosas que está impidiendo el avance espiritual en su vida. Amén. Por decir un ejemplo. Ok, usted no fuma, usted no toma, usted no baila, pero tiene el espíritu de desidia. ¿Cuál es ese espíritu, pastor? Bueno, ese espíritu es poca oración, poca lectura, poca congregación. Yo sé que voy a tocar algunos puntos neurálgicos aquí. Y tengo testigos en esta mañana que muchos de los que están aquí, yo les mandé un mensaje ayer de 50 cosas que hay o que pasan cuando tú te dejas de congregar. Y hay muchos aquí que se congregan cada 7 días. No, es que yo adoro a Dios en mi casa. Sí, yo adoro a Dios en mi casa, adoro a Dios en mi cuarto, pero la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que nos tenemos que congregar todas las veces que sean necesarias. Porque cuando tú te dejas de congregar quiere decir que tú te pastoreas. Y yo no encuentro en ningún pasaje de la Escritura que las ovejas se pastorean solas. Usted lo encontró. Si lo encontró, dígame dónde está, porque yo no lo he encontrado todavía. Las ovejas necesitan pastor. Y el pastor le da de comer a las ovejas. De una forma literal. Lleva a las ovejas a comer espiritualmente. 50 cosas que pasan en una oveja
cuando no se congrega. Por decir un ejemplo, ¿cómo adquiere usted disciplina espiritual si no le enseñan? Es decir, yo no me congrego y mi disciplina espiritual no avanza. Porque para que mi disciplina espiritual avance, yo necesito congregarme. Porque ahí es donde Dios manda fuerza. Bíblicamente está comprobado, Jesús no mandaba a los discípulos solos, los mandaba de dos en dos. Ningún discípulo andaba solo, tenía un secretario. Los profetas tenían un secretario. ¿Por qué? Porque es necesaria la fuerza espiritual. Ahora la pregunta es, primer paso para el arrepentimiento. Y hay que ir bien profundo. Pesar los pecados que cometemos contra Dios. Por decir un ejemplo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso dice el Salmo 51, el verso 1 y el 2. Lo primero que hay que pesar, hermano, es los pecados que cometemos contra Dios. Amén. Por decir un ejemplo, el dejar de congregarme, el dejar de orar, el dejar de leer la Biblia, el hablar de una manera incorrecta. Una cosa es hablar castellano, otra cosa es hablar inglés, francés, portugués, wherever. Y otra cosa es hablar el idioma de Dios y el lenguaje de Dios. Amén. Es otro vocabulario. El vocabulario de Dios no es ofensivo. El vocabulario de Dios es santo. En el vocabulario de Dios hay sanidad, hay libertad, hay prosperidad. El vocabulario de Dios es muy diferente al vocabulario humano. Por eso es bien importante entender y pesar los pecados que cometemos contra Dios. El pecado de desidia es uno. Y el dejar de hacer lo que Dios nos manda hacer es un pecado. Por decir un ejemplo, cuando usted deja de buscar a Dios como debe de buscarle, no como quiere buscarle, como debe de buscarle. Por decir un ejemplo, las personas dicen, bueno, Dios conoce mi situación y sabe que no puedo ir a la iglesia. Ok, es aceptable. Dios conoce su situación y sabe que no puede ir a la iglesia. Pero la pregunta entre paréntesis, ponga paréntesis, abra paréntesis. Dios conoce mi situación y sabe que no puedo ir a la iglesia. Ok, abra un paréntesis. ¿No puedo ir a la iglesia? ¿O estoy poniendo una excusa justificable delante de los hombres que no puedo ir a la iglesia? Porque el que realmente quiere congregarse, no hay justificaciones humanas que lo puedan detener para estar en su casa. No voy a la iglesia porque no tengo carro, pido un ray. No voy a la iglesia porque salgo tarde, pero como quiera llego. Se da cuenta que pareciera que son justificables, pero que en cierto sentido no lo son. Porque si yo no tengo carro, evidentemente no tengo carro, pero en la iglesia hay gente que tiene carro. Y que si me relaciono con la gente de la iglesia, que son los hermanos,
alguien me va a traer y alguien me va a llevar. También puede ser que yo salga tarde. El culto empieza a las 7:30 y usted llega a su casa a las 7:30. Usted puede venir a la iglesia. Usted se puede venir cambiado desde su trabajo y venir directamente a la iglesia. El que quiere estar en la casa de Dios, los argumentos de los hombres no lo justifican. El que quiere estar en la casa de Dios hace su voluntad, se esmera por hacer su voluntad, se esfuerza por hacer su voluntad, quiere hacer su voluntad porque quiere cambiar realmente. Amén. Entonces el salmista dice aquí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Deberíamos de trabajar si en vez de justificar, no son rebeliones las que tenemos. Nosotros decimos que son causas, pero la Biblia dice que son rebeliones. Nos rebelamos contra Dios. Porque cuando usted dice, yo no voy a la iglesia por el trabajo, entonces Dios dice, bueno, te quito el trabajo y vas a ver cómo vas a estar en la iglesia. Te quito la salud y vas a ver cómo vas a estar en la iglesia. Te quito eso que más quieres y vas a ver cómo vas a estar en la iglesia. Y no pensamos en eso. Adoramos más lo físico que lo divino. Adoramos más lo físico que lo divino. Y lo físico no es comparado a lo divino. Si usted tiene familia y tiene hijos, es porque Dios se lo dio. No es que usted lo creó ni yo lo creé. Dios lo creó. Dios creó a su esposa, Dios creó a su esposo, Dios creó a sus hijos, Dios le dio una familia y por eso Dios es bendito. ¿Amén? ¿Amén? Y por eso Dios merece la adoración. Y merece la reverencia. Y merece el respeto. Y merece el sacrificio. Entonces, primer paso de arrepentimiento es examinarme a mí mismo. Y ver cómo estoy delante de Dios. Si no tengo rebelión en mí, yo estoy bien. No. ¿Por qué no examina la Biblia y dice, no dejes que tus propios labios te alaben? Yo no tengo que decir que estoy bien. Los demás dirán si estoy bien. Amén. Mi pastor me dirá si yo ando bien espiritualmente. ¿Cómo está, hermano? Bien. Bueno. Usted se ha atrevido a decirle a su pastor, pastor, ¿cómo me ve? Por eso le dije y le pregunté, ¿a cuánto les gusta decir verdades? Pero ¿a cuánto le gusta que le digan sus verdades? Porque es bonito decir la verdad. Pero ¿qué hay cuando te dicen tu verdad? ¿Amén? Es como aquel que quizá no mira a un hermano en la iglesia por un tiempo, ¿verdad? Y llega el hermano y le dice, hermano, hasta que se aparece. Y eso es ofensivo, ¿verdad? Es ofensivo. Pero si Dios le dijera a ese hermano y a esa hermana que le dijo al otro hermano hasta que se aparece, y Dios le dijera al hermano, ¿y cuándo te vas a aparecer tú? En el altar de mi presencia. ¿Ah? Porque te pueden ver físicamente, pero no espiritualmente. ¿Amén? Entonces, el primer paso de arrepentimiento es examinarme a mí, si hay rebelión, y escudriñar bien en lo profundo dentro. Hermano, no hay mejor examen
que el que se hace uno mismo. ¿Cómo estoy? Haga el ejemplo, párese en su casa, vaya al baño, donde tiene un espejo, y mírese a la cara. Y pregúntese. No pregunte y diga, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Pero mírese al espejo y pregúntese cómo está con Dios. Y se va a quedar sorprendido de lo que le va a contestar el otro que está al lado del espejo. Examínese. ¿Estoy verdaderamente arrepentido? ¿Realmente estoy haciendo las cosas bien? ¿No hay algo en mí que me está estorbando, que me está haciendo daño? ¿Qué estoy practicando? ¿Qué dije? ¿Qué hice? Examínese. Y usted se quedará sorprendido de la respuesta. Amén. Número 2, del versículo 3 al 6. Una confesión humilde. Hay gente que tiene un concepto muy equivocado acerca de humildad. Humildad no es pobreza. Humildad significa ser humilde de espíritu. Hay personas que tienen dinero y son humildes. Y hay personas que son pobres y son bien orgullosos. ¿Ah? ¿Usted sabía que los ricos no usan ropa de marca? Son los pobres los que usan ropa de marca. Los pobres usan ropa de marca. Los ricos usan ropa de Walmart. Ellos no le tienen que demostrar a la gente que son ricos. Ellos saben que son ricos. Pero un pobre se compra, una mujer se compra una cartera, no sé, Gucci, de 500, de $1,000. Si tú te compras una cartera de $1,000 para andar con $20 en la cartera, no tiene lógica. No tiene lógica. ¿Ah? ¿Sabe cuántas carteras te puedes comprar con $1,000? ¿Ah? Hasta para vender. Entonces, el pobre aparenta lo que no tiene. El rico no necesita aparentar nada. Lo tiene. Eso es orgullo. Eso es vanidad. Demostrar algo que no es. Es como venir a la iglesia. Ok, yo me pongo un traje, me afeito, me peino, me pongo una corbata y cargo una Biblia y la gente va a decir, usted es cristiano. Eso no significa que yo soy cristiano. Los actos, los comportamientos, las conversaciones, las actitudes van a demostrar si es que soy un cristiano. Amén. Entonces el segundo paso es que porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, una confesión humilde. Hay personas que a veces cuando oran no oran con humildad, oran con soberbia. Oran para que Dios los bendiga, oran para que Dios los sane, oran para que Dios los ayude, pero no oran pidiendo perdón, arrepintiéndose de sus pecados. Hoy en día vivimos en un mundo que nada es pecado. Hoy en día le están metiendo a usted por la televisión y por la internet que ser homosexual y lesbiana no es pecado. Que el ser transgénero no es pecado. Pero la Biblia dice que sí es pecado. Hoy en día están diciendo que tomar, que fumar, que maldecir, que bailar no es pecado, pastor.
Ir al cine no es pecado. Déjeme aclararle algo. En síntesis. Cuando usted va al cine, va a un lugar público. Un lugar que fue diseñado según la Escritura, son sinagogas de Satanás, donde van todo tipo de personas que no son cristianas, sino que van a mirar todo tipo de películas que no son cristianas y que ocurren una cantidad de cosas que no son cristianas. Cuando usted va a un baile, va a un lugar público donde va gente que no es cristiana, donde la gente ahí se encuentra para engañar a su pareja, donde sirven alcohol y donde hay droga y muerte. Ahora dígame usted una cosa, si un cristiano, un verdadero cristiano, que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo y que sus pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo y que por la infinita gracia de Dios fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer en ese lugar? Porque ahí no se alaba a Dios, ni se glorifica a Dios, ni se le da culto ni honra a Dios. Ahí lo que hacen es adorar a Satanás, exaltar a Satanás y llamarlo a él. Entonces, evidentemente que hay lugares que definitivamente un creyente ni siquiera puede pisar. Pero hay creyentes que dicen, no, yo no le veo nada de malo. Bueno, el infierno está lleno de gente incrédula. Lo voy a volver a repetir. El infierno está lleno de gente incrédula. Y las fauces del abismo se abren cada día más de gente incrédula. Porque hoy en día la gente no cree que va a ser condenada. Piensan que Dios es un Dios en el cual todo lo va a pasar por alto, entonces no va a haber juicio. Ahora dígame una cosa, si usted piensa de esa manera, si no va a haber juicio, entonces ¿para qué vino Jesucristo? Si no hay infierno, entonces ¿para qué vino Jesucristo? Si no necesitamos pedir perdón, ¿para qué vino Jesucristo? Porque la Biblia dice que Jesucristo vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y que Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados. Y la Biblia dice que si no hay remisión, quiere decir, si no hay perdón de pecado, entonces no hay salvación. Y la única manera de llegar a donde está Jesucristo es a través del perdón de Jesucristo. Por eso es bien importante entender que cuando usted viene a la iglesia, debe de venir con una confesión de humildad. Hermano, hay que empezar a vomitar los pecados. Amén. No a tapar los pecados. Hay personas que se acomodan bien en su pecado y vio que como el ejército de los Estados Unidos, si van a pelear al desierto, tienen un tipo de traje. Si van a pelear a la selva, tienen otro tipo de traje. Si pelean en el desierto, su traje es de color beige, así como el color de la arena. Y marrón como el color de las piedras. Porque se entrelazan los colores y no se puede discernir a la distancia qué es. Y se van a pelear a la selva, se visten de verde y entonces con el follaje de la selva no se distingue tampoco. Hay muchos camuflados dentro de la iglesia. Muchos camuflados. Que como que nadie se da cuenta, pero hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos que se llama Jesucristo, que tiene millares y millares y millares de ángeles
y que su Espíritu Santo se mueve del norte al sur y de este a oeste, que tiene un oído tan agudo que escucha desde aquí hasta la Patagonia y desde la Patagonia hasta la China y que se mueve todo alrededor de la tierra, que no solamente escucha el trinar de los pájaros, sino que también escucha la voz del hombre. Podrás camuflar tu pecado, pero jamás engañarás a Dios. Jamás. 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 Verso 7. Sentir deseo de apartarse del mundo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Estamos en el Salmo 51. Y lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame. Sentir el deseo de apartarse del mundo. Tenemos cristianos que en vez de apartarse del mundo como que se están volviendo al mundo. Por eso cuando vienen a la iglesia ciertos creyentes se sienten un poco incómodos. Ay, qué fuerte fue la palabra. Ay, ¿por qué predica tan duro? Ay, ¿por qué no podemos hacer esto? Es porque te gusta más el mundo que Dios. Te gustan más las cosas del mundo que Dios, que la santidad de Dios, que la pureza de Dios, que la salvación del Señor. Hay gente que está muy equivocada, piensa que se van a salvar así como ellos piensan. No, hermano, no nos podemos salvar como nosotros pensamos. Para eso vino Cristo. El que dice la Escritura, no lo dice Héctor Martínez, dice la Escritura que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No quiera meter el mundo en la iglesia, ni el mundo en su casa. Cuando usted quiere meter el mundo en la iglesia y cuando usted quiere meter el mundo en su casa, usted se está haciendo enemigo de Dios. Sus oraciones van a tener estorbo. Su vida espiritual va a tener estorbo. Espiritualmente no va a crecer, no va a avanzar. ¿Sabe lo que va a pasar? Espiritualmente se va a ir al mundo. Porque como se está haciendo amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Como no conozco la Escritura y no sé las definiciones de las palabras ni de los textos, un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, un poquito de pecado va leudando más pecado hasta convertirse en un pecado total, absoluto y completo, donde Dios no tiene ninguna relación con el individuo. Y espiritualmente se muere. Y es presa fácil de Satanás. Por eso cuando vengo a la iglesia y estoy en el tercer punto, debo de sentir un ferviente deseo de apartarme del mundo. ¿Por qué me tengo que apartar del mundo para ser cristiano? ¿No hay demasiadas evidencias ya? ¿No hay demasiadas evidencias ya desde hace 2000 años que el mundo nada bueno tiene? ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Ofrece pecado, ofrece traición, ofrece alcohol, ofrece droga, ofrece muerte. Dígame, ¿qué bueno hay ahí en el mundo? Ay, es que mis amigos, tus amigos no te van a salvar. El que te va a salvar se llama Jesucristo. Tu familia no te va a salvar. El que te va a salvar se llama Jesucristo. Hay gente que claudica entre dos pensamientos. Claudica. Ay, es que mis amigos, tus amigos no te van a salvar. Hay gente que permite que el pecado esté viviendo en su casa. Hay gente que deja de venir a la iglesia por sus amigos, por sus familiares. ¿Qué sabes tú si lo vas a salvar? Procura tú tu salvación. Si Dios te llamó a ti, si Dios está tratando contigo, procura tu salvación. Porque tú no sabes si los que están al lado se van a salvar. Pero si Dios está tratando contigo, procura tu salvación. Porque ese ya no es un caso tuyo, es de Dios. Y hay personas que están permitiendo y se están haciendo amigos del mundo. Arrancaron bien en el Evangelio.
arrancaron con fuerza, eran celosos de la doctrina, amaban las cosas de Dios, leían la Biblia todos los días, eran los primeros que llegaban al culto y los últimos que se iban, estaban en las vigilias, estaban en las oraciones, estaban en los ayunos, pero después que empezó a pasar un tiempo, como dijo el apóstol Pablo, el amor de muchos se ha enfriado. Y como dijo Jesús, hallaré fe cuando venga a la tierra. Esto tiene que ser ferviente, constante y siempre. Siempre debo estar en la presencia de Dios, siempre debo de buscar de Dios y debo de apartarme del mundo. El mundo no trae nada bueno. El mundo va a traer juicio de parte de Dios. Por eso yo me debo de apartar del mundo. El mundo no tiene que tener ninguna relación conmigo. Es decir, las cosas que este mundo ofrece son cosas que lo ayudan al ser humano a perderse. Yo sé que estará pensando, ay, es que tanta iglesia, eso es fanatismo. No. Fanatismo es aquella persona que entra en una religión, como los musulmanes, y matan en el nombre de Dios. Fanatismo es como los testigos de Jehová, que no permiten que sus miembros donen sangre para que se salve la vida de un familiar. Eso es fanatismo. Pero nosotros no somos fanáticos. Somos lectores de la Biblia. Esa es muy su manera de pensar. Pero yo no encuentro en la Biblia un arbolito de Navidad. Así que si yo no encuentro en la Biblia un arbolito de Navidad, no tengo por qué poner un arbolito de Navidad en mi casa. Cuando la Biblia así me dice en Jeremías y en Isaías que los que cortan un palo y hacen de ellos un Dios. La Biblia no me dice a mí que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué? No es que la Navidad, la palabra Navidad no está en la Biblia, la palabra natividad está en la Biblia. De ahí viene la palabra Navidad, pero la palabra Navidad no está en la Biblia. Entonces, si Jesús no nació un 25 de diciembre, y si la Biblia no me habla de un arbolito de Navidad, entonces ¿por qué voy a celebrar la Navidad? No, pero es que estamos celebrando el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús lo celebras cuando recibiste a Jesucristo por primera vez. De ahí lo tienes que celebrar siempre. Jesús nació en tu corazón el día que lo aceptaste. Tienes que celebrarlo todos los días. Amén. Fanatismo es eso. Pero ser un cristiano devoto no es fanatismo. Ser un cristiano devoto significa que se quiere salvar. Y el que se quiere salvar hace la voluntad del que lo llamó. Y si la Biblia dice que hacerme amigo del mundo me hace enemigo de Dios, prefiero hacerme amigo de Dios y tener al mundo de enemigo. Amén. Hay personas que quieren ser salvas, pero como la canción de algún cantante popular ahí, a mi manera. Pero no es a tu manera, es a la manera de Jesucristo. Punto número 4, versos 8 y 9. Creer en el perdón de Dios. Ese punto es bien importante. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Creer en el perdón de Dios. Mire, no importa, escuche bien, esto es importante, no importa el pecado que hayamos cometido. Dios tiene la capacidad de perdonar. No importa. Pero pastor, no importa el pecado que haya cometido. Dios tiene la capacidad de perdonar. La pregunta sería si yo realmente estoy bien arrepentido de lo que cometí. No si Dios me puede perdonar. Dios perdona todos los pecados. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por decir un ejemplo, y eso se lo doy a modo de tip, para que lo piense. Cuando uno sale de la iglesia enojado por el mensaje, cuidado.
no vayas a ser que estés blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque tú estás mirando al que te está predicando, pero lo que tú no estás viendo es quién está dentro del que está predicando. Y ese es el Espíritu Santo. Amén. Yo tengo un mensaje ahí para predicarle, no quizá a líderes o a pastores. Muchos, escuche esto, muchos anhelan los púlpitos para que los vean los hombres. Pero otros van al púlpito para que vean a Dios a través de los hombres. El que anhela un púlpito busca púlpito. El que no anhela púlpito, Dios lo pone en el púlpito. Es como aquellos que quieren servir en la iglesia. Pastor, póngame a servir. Bueno, agarre una escoba y póngase a servir. Pastor, yo quiero servir. Bueno, agarre un mapeador y póngase a limpiar. Yo quiero servir. Bueno, ponga su carro y empiece a darle raya a los hermanos que no tienen carro. Yo quiero servir. Bueno, póngase ahí en la cocina a hacer talento. No, es que yo quiero predicar. No, deje eso para más adelante. Siempre les digo esto y todavía no lo he preparado ese mensaje, pero tengo el título, ¿no? Eso está como aquellos predicadores que usted los ve arriba del púlpito y parecen fuego. Tienen un fuego, pero cuando están en la banca son aguas tranquilas y calmadas. Pero el que tiene fuego, es fuego arriba, es fuego abajo, es fuego en todos lados, porque el fuego de Dios lo consume. Amén. Si tiene fuego, demuestre lo que tiene fuego. No aquí, en todas partes. Amén. Punto número 5, versos 10 y 12. Creer que Jesús puede restaurar la vida que el enemigo ha destruido. Usted ya ha sido perdonado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Cree que Jesús puede restaurar la vida que el enemigo le ha destruido. Lo mejor que Jesús quiere es darnos gozo y alegría y restaurarnos. Pero a veces, hermano, dejamos que ese gozo y esa alegría el enemigo la destruya por causa del pecado, por causa de no confesar el pecado o no querer dar el brazo a torcer. Una pregunta típica que uno hace: ¿cómo está? Bien. Te dicen bien, pero por dentro llevan un calvario. Estoy bien, pero termine la frase, bien mal. ¿Cómo anda? Por el piso. ¿Quiere que oremos? Sí. ¿Quiere crecer? Sí. Es decir, hablar con la verdad. Si usted dice, yo estoy bien espiritualmente, ¿cómo demuestra una persona que está bien espiritualmente? Una persona que está bien espiritualmente anda con gozo, anda con alegría, tiene espíritu de servicio, no falta a los cultos, se congrega, está activo, está pila. Una persona que está llena del Espíritu está contento. Una persona que está llena del Espíritu no dicen que tiene que pararse, que tiene que sentarse, que tiene que pasar al frente. No. Una persona que está llena de Dios anda activa, está dinámica, sirve al Señor, aplaude, se goza, danza. Es decir, está lleno, está lleno. La prueba del vaso con la mitad de agua. ¿Cómo ve el vaso? Bueno, medio vacío. ¿Cómo está su vaso? ¿Medio vacío o medio lleno? La copa tiene que estar llena. Llena. Y para que la copa se llene hay que hacer estos pasos. Amén. Primer paso, un profundo pesar
por los pecados contra Dios. Segundo paso, una confesión humilde. Tercer paso, sentir el vivo deseo de apartarse del mundo. Cuarto paso, creer en el perdón del Señor Jesucristo. Quinto paso, creer que Jesús puede restaurar la vida que el enemigo ha destruido. Sexto paso, el deseo de compartir al Señor. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermano, ¿con cuántos comparte la palabra? No, es que yo agarro el teléfono en mi casa, ¿verdad? Y le llamo a mis contactos. No, eso está bien. No, agarra tu Biblia. Vete al parque. Estamos tratando de activar las células y hablando de células, hermano, active las células. Yo a veces se me escurren las lágrimas y viene espíritu de constrictarme el Señor, porque a veces nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros. Nos olvidamos que alguien se tomó el tiempo un día y fue a golpear la puerta de nuestra casa, o nos invitó a la iglesia, o se preocupó por nosotros. Y nos llevó a un estudio bíblico. Y por eso hoy usted y yo estamos en la iglesia. Y ahora no queremos compartir el evangelio. Queremos que la iglesia se llene sin trabajar para que la iglesia se llene. Queremos que nuestras familias cambien sin trabajar para que nuestras familias cambien. Y eso no funciona así. Aquel que sigue estos pasos va a tener un deseo de compartir a Jesús, de hablar del Señor, de buscar a los otros, de decirle al vecino, al amigo, al hermano, al primo, hey, te invito a la iglesia. Déjame orar por ti. ¿Sabe por qué a veces no podemos orar por nosotros? No podemos orar por los otros porque necesitamos que Dios nos toque primero. Nos cambie primero. Séptimo paso. El gozo, el perdón recibido por haber recibido a Cristo. Señor, abre mis labios y publicaré, y mi boca publicará tu alabanza. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. E Isaías 55:6 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Grandes cosas pueden suceder hoy si una persona decide entregarse a Jesucristo. La pregunta es, en esta mañana, si el arrepentimiento que yo he sentido lo llevo a cabo como se me ha explicado. Porque yo me puedo haber arrepentido un día que vine a la iglesia y otro día me puedo haber bautizado un día que vine a la iglesia, pero realmente no estoy llevando las cosas como Dios lo dice. El verdadero arrepentimiento, hermanos, produce cambios. Cambios significativos. Cambios que son visibles. No se coma el cuento que el diablo se ha inventado en la mayoría de las iglesias y que la mayoría de los cristianos dice, Dios lo que le interesa es mi corazón. Exactamente. Y si Dios le interesa nuestro corazón, y ciertamente Dios le interesa nuestro corazón, ahí empieza la transformación. Y cuando hay una transformación en el corazón, es visible a los ojos de los hombres que en la vida de ese hombre y esa mujer hay un cambio. Pero si usted se come el cuento de que Dios le interesa su corazón y sigue teniendo las mismas actitudes, los mismos comportamientos, los mismos deseos mundanos, las mismas prácticas mundanas, el mismo vocabulario mundano, la misma vestimenta mundana, discúlpeme, pero solamente se quedó en un deseo. Solo un deseo. Dios le interesa el corazón del ser humano
Y ahí empieza la verdadera transformación. Y cuando esa transformación ocurre, entonces ante los ojos de los hombres es evidente que hay un cambio. En el semblante, en la actitud, en el comportamiento, en todo cambia porque Dios cambió de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y entonces la persona, usted ve la aplicación, ve que las cosas del mundo ya no le llaman la atención, que las cosas del mundo no son un impedimento para seguir a Jesucristo. Hay cristianos que tienen serios problemas con eso. Y quieren hacer una mezcla. Acuérdense que yo hablé de una palabra que ahora se me va de la mente, sincretismo, ¿no? Creo que dije sincretismo, ¿no? Y el sincretismo es la mezcla de lo pagano con lo divino. Y queremos mezclar el sincretismo del humanismo con la espiritualidad de Dios. Queremos meter al mundo dentro de la iglesia. Y que lo que el mundo practica, la iglesia lo puede practicar y que Dios lo va a aceptar. Déjeme decirle, hermano y hermana, que Dios no acepta el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Porque Dios es un Dios santo, sublime y eterno. Amén. ¿Dios ama al pecador? Sí. Pero necesita el pecador entender que para que Dios lo perdone, se debe de arrepentir. Y que el verdadero arrepentimiento, no el arrepentimiento circunstancial o momentáneo. Porque hay personas que se arrepienten en el momento, pero al rato siguen siendo igual. Hay personas que se arrepienten en la campaña y pasa la campaña y siguen igual. Hay personas que se arrepienten con un mensaje y después del mensaje siguen igual. Hay personas que se arrepintieron el año pasado y ahora están cometiendo los mismos pecados. El verdadero arrepentimiento produce un cambio tan significativo y tan profundo, hace un mover Dios quirúrgicamente, espiritualmente hablando, es como que metiera un bisturí dentro de su alma y dentro de su espíritu y saca todo aquello que está contaminado, raspa y limpia bien, pone el Espíritu Santo sobre ese cuerpo y el pecado ya no toma posesión, autoridad ni poder sobre esa alma. Es ahí donde hay un verdadero cambio. Es ahí donde hay una verdadera espiritualidad. Es ahí donde hay una vida transformada por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. 7 pasos, recuérdese. Se lo vuelvo a repetir. Profundo pesar por sus pecados contra Dios. Una confesión humilde. Un sentir, un deseo de apartarse del mundo. Creer en el perdón de Dios. 4º paso. 5º paso. Creer que Jesús puede restaurar la vida que el enemigo ha destruido. 6º paso. Deseo de compartir a Jesucristo. Y 7º paso. El gozo por el perdón recibido y la nueva vida en Jesucristo. Si usted sabe que de alguno de estos pasos no lo está practicando como debería, hoy usted puede hacer el cambio. Amén. Hoy usted puede restaurar eso. Y Dios lo va a ayudar. Todos en alguna oportunidad le hemos fallado a Dios. Todos. Yo también le he fallado a Dios. Pero lo divino de esto es que Dios puede perdonar. Lo divino de esto es que Dios te puede restaurar. Lo divino de esto es que Dios no te rechaza, sino que te acepta. Siempre y cuando estés dispuesto a pedir perdón. Siempre y cuando estés dispuesto a arrepentirte. Amén. No crea, hermano, por favor, no crea que la actitud de soberbia nos ayuda. La actitud de soberbia nos entierra, así como enterró a Coré y a su familia. ¿Acaso estos 70 pueden hablar por ti, por el Espíritu de Jehová? Dijo Moisés, no hay ningún problema, los que estén conmigo pasen para este lado. Y no terminaron de pasar que se abrió la tierra y se los tragó. A veces la arrogancia nos separa de Dios.
el no reconocer que hemos ofendido a Dios, el pensar que el conocimiento bíblico nos puede ayudar entre perdón y pecado. Una cosa es el conocimiento bíblico, otra cosa es pedirle perdón a Dios. Amén. El conocimiento bíblico te ayuda a entender las herejías que se predican hoy en día. Alguien me preguntó en estos días, y ya termino. Entonces, ¿quiénes se van a salvar? Se van a salvar los que creen en Jesucristo y los que viven conforme a la palabra de Dios. Esos son los que se van a salvar. Bueno, ¿y qué pasa con los católicos? ¿Qué pasa con los adventistas, con los bautistas, con los presbiterianos? La palabra es la que habla. Dios no viene por una denominación. Dios viene por una iglesia, que es diferente. Por una iglesia. Pero esa iglesia tiene que estar lavada. Lavada. ¿Lavada en qué? En la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Una iglesia que predica una doctrina que es diferente a la Biblia no es la iglesia de Dios. En 30 segundos se lo resumo. Esta es una iglesia que predica el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo con la promesa de recibir el Espíritu Santo. Esta es una iglesia que predica que Jesús va a venir y que va a levantar a su iglesia, primeramente los muertos en Cristo y los que estén vivos en un abrir y cerrar de ojos se irá con el Señor. Esta es una iglesia que cree que Jesucristo va a venir nuevamente a establecer su reino. Son todas cosas bíblicas. No está fuera de la Biblia. Ahora, si somos cristianos que solamente creen, como me han dicho y dicen, no, es que nosotros tenemos que vivir por la gracia y no por la ley. Ok. Entonces los que viven por la gracia ya no dejan que la ley los dirija. Y como no dejan que la ley los dirija, entonces viven en pecado. Y como viven en pecado y solamente piensan que la gracia los va a salvar, entonces cuando se mueran se van a dar cuenta de lo que Jesús dijo en la cruz. Jesús en la cruz dijo, yo no vine a abrogar la ley. ¿Qué quiere decir? Yo no vine a quitar la ley. Yo no vine a abrogar la ley. Yo no vine a quitar la ley, sino yo vine a cumplir la ley. Porque la ley habla de mí, que yo iba a venir. Y ahora lo estás viendo. Yo vine a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Entonces, la ley y la gracia caminan juntas. Necesito la ley para que me marque el paso. Y necesito la gracia para ser salvo. Pero no puedo andar sin esas dos cosas. Y hoy estamos llenos de iglesias que hablan sobre la gracia y la gracia y la gracia y la gracia. Y entonces estamos llenos de iglesias que no son iglesias, sino que son centros de entretenimiento. Y lo voy a volver a repetir porque esto sale en televisión y sale en Facebook. Y quizás hasta no me dejen salir ya más en televisión. Porque a veces cuando los mensajes están medio fuertes me llaman, pastor, está muy fuerte el mensaje. Pero se tiene que parar alguien a decir las cosas como son, no como la gente las quiere escuchar. Estamos llenos de iglesias que están entreteniendo a la gente y no les dicen las cosas como se las deben de decir. Pastores que viven en adulterios, líderes que viven en adulterio y como si nada, está todo bien. No, hermano. Un día este mundo va a ser condenado por la palabra. Pero antes que eso ocurra, Dios quiere levantar a su pueblo. Y usted está entre los elegidos. Usted está entre los elegidos. Mire, yo después le voy a dar esa enseñanza, pero solamente le voy a dar el título. Llamados y escogidos. Usted no está entre los llamados, usted está entre los escogidos.
Los llamados son aquellos que están llenos de las iglesias de entretenimiento. Esos son los llamados. Pero solamente se quedan con el llamado y ahí están entreteniendo a la gente y viven en pecado y hacen lo que quieren y viven como quieren. Y los líderes de ellos le dicen, está todo bien, pero los escogidos son los que abandonaron todo por seguir al que los llamó y por hacer la voluntad del que los llamó y hacer lo que el que los llamó quiere que hagan. Esos son los que se van a salvar. Esos son los que se van a salvar. Los escogidos. Porque llamados son todos. Cuando seguían a Jesús era una multitud de gente. Pero él después que oró, descendió y dijo, tú. Eso, ahí están los 12 apóstoles. Y los apóstoles cuando eligieron diáconos también. Elijamos 7 hombres de buen testimonio. Tú. Llamados y escogidos. Usted no está entre los llamados, usted está entre los escogidos. Y si usted ha sido escogido, entonces, por favor, guarde lo que el Señor le ha dado. Porque eso le va a servir para el día de su redención. Amén. 500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir.